Buenos días, buenas tardes, queridos y queridas estudiantes de segundo medio. Este es un video nuevamente para el canal Mundo Física Chile y en esta oportunidad voy a explicarles acerca de las leyes de Kepler o los principios de Kepler, como quieran llamarles. En este caso, eh, dentro de los modelos planetarios, por ejemplo, que tenemos el geocéntrico, ¿verdad? Que es en el cual la Tierra se encuentra en el centro, o el heliocéntrico, en el cual el Sol se encuentra en el centro. Esos modelos técnicamente no son válidos porque la idea de centro en el espacio y en el universo no existe. Si existiese, podríamos saber dónde se formó el universo, cosa que en la actualidad, cierto, no lo sabemos. ¿Qué pasa? Las leyes de Kepler, dentro del modelo elíptico de Kepler, ¿verdad? Viene a darle un movimiento a los planetas, viene a darle un modelado matemático, teórico, al movimiento, como les decía, de los planetas. En ese sentido, al igual que las leyes de Newton, ¿verdad? Kepler describe tres principios fundamentales para el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Recordemos que en este caso, ¿cierto? El Sol ya no se encuentra en el centro de un punto, ¿verdad? Que es el sistema solar, sino que se encuentra en uno de los puntos, ¿cierto? De una elipse, que es uno de los focos específicamente de una elipse, que es lo que describe esta primera ley que estamos viendo ahí en la pantalla, donde dice que los planetas describen órbitas elípticas alrededor del Sol, el cual está situado en uno de sus focos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que específicamente, ¿cierto? Todos los planetas del sistema solar se encuentran girando de forma elíptica o ovalada, perdón, u ovalada, mejor dicho, ¿verdad? Como dice ahí, ¿cierto? Ya Kepler pensaba que las órbitas eran circulares. De hecho, el tercer principio de Kepler lo describe primero antes que los otros dos, ¿cierto? Que son los que vemos generalmente al principio, ¿ok? Y al observar Marte, ¿cierto? Se da cuenta, ¿cierto? De que esa órbita, ¿verdad? No estaba, ¿cierto? Relacionada con el modelo heliocéntrico, ¿ya? Sino que se encontraba desplazada. Eso significa de que tenía una distancia más pequeña y una distancia más larga. Por lo tanto, no se correspondía con una circunferencia, con un círculo perfecto alrededor del Sol. Por lo tanto, ahí describe, ¿cierto? Que el primer principio, todos los planetas giran de forma elíptica u ovalada alrededor del Sol. Después de eso, Kepler viene, vamos a bajar acá un poquito, y describe el segundo principio de Kepler, donde dice, el vector posición de un planeta con respecto del Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿Qué significa esto? Que como Kepler determinó de que las órbitas, ¿cierto?, eran elípticas, lo que se demoraba en recorrer una determinada área era el mismo tiempo que se determinaba en recorrer la otra área. A eso se refiere con áreas iguales en tiempos iguales. De hecho, de esta misma expresión que tenemos acá, se da a entender de que área en tiempo, ¿cierto? Porque área sobre tiempo, ¿verdad? Tiene que ser igual en cualquiera de los dos puntos, donde uno podría ser el punto más cercano al Sol y dos podría ser los puntos más lejanos al Sol, ¿ok? En ese sentido, nosotros tenemos que suponer específicamente, ¿verdad?, de que el área, ¿cierto?, partido por el tiempo, tiene que ser igual al área partido por el tiempo. Y como el área, ¿cierto? Es una distancia por una distancia, generalmente nosotros llegamos a la conclusión de que vamos a tener dos distancias, una distancia uno, una distancia uno repetida, partido por el tiempo uno. Y eso va a ser para cualquiera, ¿cierto? En este caso, para el punto 2 también va a ser exactamente lo mismo. De manera que una distancia partido por el tiempo, como ustedes pueden haber entendido anteriormente, ¿verdad? Es el concepto de rapidez. O si lo queremos colocar un punto más técnico sería la velocidad, ¿ok? Entonces tenemos una distancia por una velocidad. Y eso uno puede llegar a decir, ah, claro, si la distancia aumenta, la velocidad tiene que disminuir, porque tiene que mantenerse igual. A eso se refiere con barrer áreas iguales en tiempos iguales, de que si la distancia, ¿cierto?, más pequeña empieza a aumentar, es decir, el planeta se va encontrando más lejos del Sol, la velocidad tiene que empezar a disminuir y disminuye, ¿cierto?, para que no se salga de su órbita por el efecto de la gravedad. Cuando se encuentra más lejos, más cerca, perdón, ¿verdad? Se tiene que llegar a mover más rápido. ¿Para qué? Para no ser atraído completamente por la gravedad del Sol. Por lo tanto, ahí tenemos cierto un punto, ¿verdad?, en el que generalmente cuando se encuentra más cerca, el planeta se mueve más rápido.
Obviamente nosotros acá en la Tierra no percibimos ese movimiento rápido ni ese movimiento lento porque es como si fuera un carrusel. Recordemos que la Tierra se encuentra rotando en torno a sí misma. Entonces, ese movimiento nosotros no lo percibimos. Tampoco esa velocidad, ¿cierto?, a la cual se mueve, ¿verdad?, el planeta. ¿Ok? De ahí, ¿cierto?, vamos a ver un problema relacionado con esta expresión, así que no se preocupen por ese punto. Y después, Kepler, ¿cierto? O antes, mejor dicho, de estos dos primeros principios, describe el tercero, donde dice que los cuadrados de los periodos orbitales de los planetas alrededor del Sol son directamente proporcionales a los cubos de los semiejes mayores o radios medios. ¿Qué significa esto? Acá se introducen dos conceptos. Primero, el concepto de periodo orbital, que es el tiempo que se demora un planeta en dar la vuelta completamente al Sol, que es lo que describe al fin y al cabo el tiempo de un año, por ejemplo la Tierra, y el semieje mayor que vendría siendo la distancia, cierto, promedio, digamos, o la distancia, cierto, media respecto del Sol. En el caso de la Tierra, por ejemplo, son aproximadamente 149 o 150 millones de kilómetros, que es al fin y al cabo después lo que define el concepto, perdón, de unidad astronómica, ¿de acuerdo? Que es la distancia de la Tierra al Sol. Como antiguamente, ¿verdad? Antes de, eh, antes de describir, ¿cierto? O de postular los dos primeros principios, Kepler pensaba de que las órbitas eran circulares, como vimos al comienzo, ¿verdad? Pero al observar Marte se dio cuenta de que éstas iban cambiando. Obviamente, después de un tiempo, ¿cierto? El tercer principio se homologó a una órbita elíptica, pero se mantuvo la misma expresión, ¿ok? Donde el periodo orbital, ¿cierto? Que es el t al cuadrado que aparece acá abajito, ¿verdad? En la expresión, tiene que ser proporcional al semieje mayor, o sea, esa distancia promedio que tiene un planeta respecto del Sol, que si lo queremos más o menos calcular sería sacar el promedio entre el perihelio, que es la distancia más corta, y el afelio, que es la distancia más larga. Se suman esas dos distancias, se divide por dos y deberíamos obtener, ¿verdad?, el semieje mayor, ¿ok? Y ese semieje mayor está elevado a 3. Perdón. Y como son proporcionales, hay una constante de proporcionalidad, ¿cierto? Que es una constante de que nosotros, en este caso, yo le llamo la constante de Kepler, que es aproximadamente 2,976 por 10 elevado a menos 19. No sé si está más acá abajito, ¿no? Pero vamos a colocarla, obviamente, acá. La constante, ¿cierto?, de Kepler generalmente ya es 2,976 por 10 elevado a menos 19. Esa es la constante que tenemos de Kepler, de manera que si uno divide el periodo orbital de cada planeta al cuadrado y lo divide con el semieje mayor al cubo de cada planeta del sistema solar, siempre debería dar este resultado. ¿Ok? Obviamente, esto se tiene que medir puntualmente en segundo al cuadrado. No voy a dividir un año cierto en 350 millones porque no tendría sentido. Y en la unidad de abajo tiene que estar el metro cúbico. ¿Ok? No podemos trabajar en unidades de kilómetros o de años, ¿cierto? Porque tendríamos que convertirlas primero, ¿cierto?, a la unidad que corresponde. Entonces, en este video también vamos a trabajar con esta expresión. Entonces, esos son los tres principios de Kepler que describe para el modelado matemático teórico de del movimiento, perdón, de los planetas alrededor del Sol. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a resolver cuatro tipos de ejercicios. Dos de ellos van a ser relacionados con el segundo principio de Kepler, ¿cierto? Las áreas iguales en tiempos iguales. Y los últimos dos vamos a trabajar con el tercer principio de Kepler para encontrar el periodo y el semieje mayor. Bien, entonces, con ya la parte teórica explicada en este video, vamos a pasar, ¿cierto?, a la parte de los ejercicios, ya que es la parte, ¿cierto?, que ustedes están esperando para poder entenderlo, ¿cierto?, naturalmente. Bien, tenemos este primer ejercicio donde dice, un cuerpo celeste tiene su distancia más alejada del Sol, a esa distancia, y su velocidad orbital, ¿cierto? Es esa velocidad que tenemos ahí. Nos están pidiendo calcular la distancia más próxima al Sol de este cuerpo, si su velocidad orbital en ese punto es el número que aparece ahí en la pantalla. Ok, acá nosotros tenemos que determinar dos tipos de cosas. Primero, generalmente la distancia más alejada es la del afelio. Y la distancia más alejada, en este caso, tiene que ser mayor que la distancia del perihelio, porque el perihelio, ¿cierto?, es la que se encuentra, ¿verdad?, más cerca del Sol.
Por lo tanto, siempre en términos de distancia, la distancia más grande es la del afelio, que es el punto más alejado de un planeta respecto del Sol, y el perihelio, ¿cierto? Tiene que ser más pequeña esa distancia, por tanto, obviamente va a ser el número más pequeño porque está más cerca del Sol. Entonces, cuando nos piden la distancia más próxima, nos están pidiendo específicamente que nosotros calculemos, ¿cierto?, la distancia del perihelio. Y la distancia que nos están entregando, que es la más alejada del Sol, ¿cierto?, sería la del afelio. ¿Ok? Ahora, en cuanto a velocidades, nosotros tenemos que tener en cuenta de que acá debe ser todo lo contrario. Si el cuerpo está más cerca del Sol, ¿cierto? Se va a tener que mover mucho más rápido para no caer, ¿cierto?, dentro del Sol. Y cuando está más lejos, ¿cierto? Tiene que moverse más lento para no escapar, ¿cierto?, de la órbita. Por lo tanto, en términos de velocidades, ¿cierto?, la velocidad del perihelio, ¿verdad?, tiene que ser mucho más grande que la velocidad del afelio. Por lo tanto, si vamos al enunciado, el 17.692 sería efectivamente el VP, ¿verdad? Y el 2764 sería efectivamente la velocidad del afelio. Es así como ustedes lo pueden reconocer para trabajar con los ejercicios. ¿Ok? La distancia más grande es la del afelio, la distancia más pequeña es la del perihelio. La velocidad más grande, perdón, es la del perihelio y la más pequeña, ¿cierto?, es la del afelio. Eso en velocidad, son contrarios entre sí. ¿Bien? Ya. Entonces, con eso vamos a resolver este problema. Ahora, dentro de los datos, yo les recomiendo generalmente de que registren todo lo que aparece en las fórmulas. En este caso, la fórmula base, ¿cierto? Y voy a colocar la fórmula acá al medio para que lo comprendan bien. Como son áreas iguales en tiempos iguales y quedó una distancia por una velocidad, siempre vamos a tener la distancia del perihelio por su velocidad, ¿cierto? Que sale de áreas iguales en tiempos iguales, ¿verdad? Y tiene que ser igual, ¿cierto?, a la distancia del afelio también por su velocidad, ¿verdad? Ese es el segundo principio de Kepler, ¿verdad? Ok, entonces registramos los cuatro datos. Vamos a colocar dp, vp en ese orden para que no, para que tampoco se enreden, ¿cierto? dp, vp, ¿verdad? Y DA, VA. Vamos a registrarlos acá, ¿cierto? Para que no tengamos problemas. Ok. Y ya con eso nosotros podemos ir registrando naturalmente, ¿verdad?, a qué equivale cada cosa, ¿ya? Como ya lo expliqué recién, ¿verdad? Las velocidades, ¿cierto?, que aparecen dos en este problema, la identificamos como la más pequeña, la del afelio, y la más grande, la del perihelio. Por lo tanto, este 2764 sería la del afelio. Y la del 17.692 sería la del perihelio porque naturalmente la velocidad es mayor. La distancia que nos está entregando ahí, que es 34 por 10 elevado a 7, dice distancia más alejada. La más alejada, ¿cierto?, es la del afelio. Por lo tanto, acá nosotros colocamos 34 por 10 elevado a 7. ¿Ok? Y como nos están pidiendo la más próxima, nos están pidiendo que calculemos la del perihelio. ¿Ok? Con eso, nosotros hacemos el despeje de la fórmula. Acá en esta expresión, que es el segundo principio, siempre tendremos que despejar la expresión, pero el despeje es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque acá, cualquiera de las cantidades que nos estén pidiendo, la que está inmediatamente al lado, ¿cierto? Dentro de la igualdad, por supuesto, va a pasar, ¿cierto?, dividiendo. Por lo tanto, en este caso, a nosotros nos están pidiendo que encontremos la distancia del perihelio, la más pequeña, la más próxima. Por lo tanto, el VP, ¿cierto?, la velocidad del perihelio, que está multiplicando, ¿cierto?, va a tener que pasar dividiendo. Y por lo tanto, ¿cierto?, todo lo que tenga afelio va a quedar en la parte de arriba y el perihelio, ¿cierto?, va a quedar en la parte de abajo, ¿cierto? El VP en este caso, ¿cierto?, que es la que estamos despejando. ¿Ok? ¿Por qué pasa esto? Porque como es una igualdad, ¿cierto? Ya nosotros y tenemos puros productos, perdón, obviamente siempre la que está al lado, en este caso VP, va a pasar dividiendo. Por ejemplo, si nos pidiesen el DA, ¿cierto? El VA sería el que pasaría dividiendo. Si nos pidiesen el VP, por ejemplo, el DP pasaría dividiendo y así, sucesivamente. ¿De acuerdo? Con eso ya podemos hacer el desarrollo, que es básicamente reemplazar en la fórmula. Y acá nosotros simplemente trabajamos ya de lleno con la calculadora,
¿ya? De preferencia científica porque se pueden dar cuenta de que son números un poquito más grandes, sobre todo la distancia, ¿ya? Y aquí nosotros lo vamos a ir trabajando. Entonces, arriba colocamos el dA, que son 34 por 10 elevado a 7, y colocamos su velocidad, obviamente, que en este caso sería 2764, ¿cierto? Que es la distancia más alejada, y su velocidad, ¿cierto? Que es la más pequeña. ¿Ok? Y en la parte de abajo colocamos la velocidad más grande, ¿cierto? Porque es la del perihelio, que sería 17.692. ¿Cómo colocamos obviamente en la calculadora? Ahí ustedes recordarán, ¿cierto? Que tenemos dos tipos de calculadora. Tenemos esta calculadora, que es la que tiene el EXP, si pueden ver a la cámara que tengo acá. Tenemos el EXP acá, ¿verdad? Que vamos a utilizar también dentro del tercer principio. Y tenemos esta otra calculadora, ¿cierto? Donde acá tenemos el X10X, ¿cierto? ¿Ya? Que ya en videos anteriores, ¿cierto? Si ustedes habrán visto videos de octavo, por ejemplo, ¿ya? O también videos que hemos trabajado, ¿cierto? También en este mismo, ¿cierto? En segundo medio, también pueden haber trabajado, ¿cierto? Anteriormente, o también en primero medio, y así sucesivamente. Entonces, con eso vamos a trabajar, ¿cierto? Específicamente. Entonces, el EXP y el X10X sirven para registrarlos por 10. En este caso, voy a hacer una prueba. Tengo esta calculadora, yo voy a colocar, ¿cierto? 34, ¿ya? Ahí coloqué el 34, ¿cierto? Y voy a colocar este botón que está acá abajo, ¿cierto? El EXP, ¿verdad? Yo lo presiono y automáticamente me aparece una E al lado, ¿verdad? Y yo coloco el exponente, que es el 7, ¿cierto? Si ven a la pantalla, ¿cierto? Es 34 por 10 elevado a 7. Luego de eso, le multiplicamos el 2764, ¿verdad? Que es lo que estamos colocando acá, y le damos al igual. Y nos da ese valor, ¿cierto? Que sería 9,39 aproximadamente por 10 elevado a 11. ¿Qué hacemos después de eso? Dividimos inmediatamente, ¿cierto? El número que tenemos en el denominador. Entonces, vamos a colocar en la pantalla, ¿cierto? Para que lo puedan ver bien. Vamos a colocar el número que nos resultó. Si ustedes quieren colocar el número con los 4 decimales, también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Generalmente uno solicita 2 o 3 decimales, generalmente, porque ya los otros no, ya serían redundantes, generalmente. ¿Ya? Entonces acá colocamos el número completito para que lo tengan bien. Y después ahora vamos a hacer la división inmediatamente. Ya no hemos apagado la calculadora. Ahí ustedes la idea que estén siguiendo, por supuesto, el video. ¿Ya? Y después ahora vamos a encontrar, ¿cierto?, cuánto es la distancia del perihelio, ¿verdad? Que es la más corta, que tendría que ser menor a la que nosotros nos dio el problema. Entonces, seguimos acá, ¿cierto? Vemos acá la cámara mía, ¿verdad? Y ahora automáticamente vamos a colocar dividido, ¿cierto? Aparece el ANS, ¿cierto? Que es el resultado previo, que es el que tenemos acá. Y lo dividimos por 17.692, ¿verdad? Que es el número, ¿cierto? Que tiene la velocidad del perihelio en este caso. Le damos al igual, ¿verdad? Y eso nos da un número relativamente grande, ¿cierto? Que es aproximadamente 53 millones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no sería 53,117. No, porque hay que tener cuidado, ¿cierto? Con el tema de las comas y los puntos. Cuando les aparezca este tipo de resultado, yo les recomiendo que lo coloquen completo. ¿De acuerdo? Para que después no tengan problemas, ¿cierto? En relacionar, ¿cierto? Con el número, ¿cierto? Que ya sea grande o sea más pequeño, ¿cierto? Porque a veces la coma con el punto se confunde en verdad en la calculadora. ¿Ok? Entonces, en este caso, a nosotros nos da 53, ¿cierto? Millones, 117.793. No puede ser 53, porque sería muy pequeño, estaría muy cerca del Sol prácticamente, ¿ya? Entonces, en este caso, no, sería 53 millones y un poquito más. En este caso, la unidad que vamos a utilizar siempre va a ser la unidad con la cual nos entregan la distancia. Si la distancia nos están entregando en metros, va a ser en metros. Si es en kilómetros, como en este caso, utilizamos la distancia también en kilómetros. Y ahí específicamente tenemos cómo calcular específicamente la distancia del perihelio. Con la otra calculadora es exactamente lo mismo. Con esta calculadora es igual. ¿Cierto? Colocamos el 34, ¿cierto? Que tenemos acá, ¿verdad? Nosotros colocamos el 34 y ahora vamos acá abajo, ¿cierto? Colocamos el X10X y también acá es más práctico porque nos aparece al tiro el por 10 y colocamos el exponente que es el 7, ¿cierto? Luego lo multiplicamos por 2764,
¿cierto? Y le damos al igual. Y también nos da, ¿cierto? 9,3976 por 10 elevado a 11, ¿verdad? Y después le damos dividido a 17.692. Ahí está la división. Y también nos da 53.117.000 y fracción. Entonces, ahí tenemos, ¿cierto?, cómo trabajar con ambas calculadoras, ¿cierto? Obviamente hay otros tipos de calculadoras, ¿verdad? Pero eso, obviamente, uno lo puede trabajar con casos más particulares, por supuesto. Obviamente ahí, cualquier duda que ustedes tengan, me pueden consultar, ¿cierto? Dentro, obviamente, del tiempo, ¿cierto?, que tengan para trabajar, por supuesto. Bien, entonces ahí tenemos cómo hacer este tipo de problemas, ¿ya? Vamos a pasar a un segundo tipo de problema que obviamente es muy parecido al que hicimos recién, ¿ya? Y acá tenemos otro tipo de planeta, ¿cierto? ¿Ya? Un planeta inventado, por supuesto, ¿ya? Donde nos entregan directamente cuál es el perihelio, cuál es el afelio. Y nos piden calcular la velocidad del afelio si la del perihelio es 278 metros por segundo. Entonces nos están pidiendo una velocidad. Entonces, al igual que en el problema anterior, vamos inmediatamente a los datos y colocamos igual, ¿cierto? Como lo hicimos recién. Colocamos dp, vp, ¿cierto? Colocamos dp, ¿cierto? Colocamos VP, ¿verdad? Y colocamos DA y VA, ¿cierto? Yo les recomiendo que lo hagan así. ¿Por qué razón? Porque así obviamente uno lo puede visualizar más fácil, ¿verdad? Y uno ve al tiro inmediatamente qué es lo que tiene que hacer y cuál tiene que pasar dividiendo, básicamente. Bien, entonces, perihelio nos dice directamente cuál es, ¿cierto? En este caso es 24,9 por 10 elevado a 11, ¿verdad? Ya tenemos 24,9 por 10 elevado a 11 en este caso, ¿ya? Kilómetros. Y el afelio nos dicen que es 17 por 10 elevado a 12, ¿cierto? Se fijan que obviamente uno es más grande que el otro, naturalmente, ¿ya? Así que, ¿cierto? El afelio siempre va a ser más grande que el perihelio. Calcular la velocidad del afelio, el VA, si la velocidad del perihelio es 278 metros por segundo. Entonces, en este caso, como bien podemos haber visto, nos están entregando el VA. Por lo tanto, si nos entregan el VA, ¿cuál debería pasar dividiendo? El de A, ¿cierto? Porque ahí ya tendríamos, ¿cierto?, la fórmula hecha, ¿cierto? Entonces tenemos dp/vp, ¿cierto? Vamos a colocar la fórmula igual, ¿ya? Este video va a ser un poquito más largo, por supuesto, ¿ya? La idea es que les quede súper claro, ¿cierto?, todo lo que estamos trabajando con los principios de Kepler, específicamente, ¿ya? Y como dije en el problema anterior, ¿cierto? El VA es el que me están pidiendo, el DA se está multiplicando, va a pasar dividiendo, entonces vamos a colocar acá, para el lado contrario, el VA, ¿cierto? Para que quede básicamente la incógnita a la izquierda. Y lo que tiene el perihelio, ¿cierto? Sería el de PVP, va a quedar arriba, y en este caso el VA, ¿cierto? Va a quedar en la parte de abajo. En este caso, el de A, ¿cierto? Quedaría en la parte de abajo, ¿verdad? Y ahí tenemos obviamente la expresión despejada. Luego, ¿cierto? En el desarrollo ya obviamente es reemplazar y es resolver igual, ¿cierto? Como lo hicimos obviamente con ambas calculadoras, ¿cierto? Ya que lo hice en el problema anterior. Entonces, acá simplemente es reemplazar, ¿ya? Tenemos VA. Vamos a colocar acá rápidamente. Tenemos que el perihelio es 24,9 por 10 elevado a 11. Espérenme, déjenme acá, que salió un poquito mal el 4, ahí sí, ¿verdad? 24,9 por 10 elevado a 11, ahí tendrían que colocar 24,9, ¿cierto? El botón que les indiqué y el exponente que es el 11. Después multiplican inmediatamente con el 278, les va a dar obviamente un valor, ¿cierto? ¿Ya? Y después lo dividen, ¿cierto? Por el afelio en este caso, que es 17. Después colocan el botón, no colocan el por 10, porque si no les va a dar error. Colocan 17 después, el botón solamente, el EXP o el X10X, y colocan el exponente que es el 12, ¿cierto? El resultado de arriba, como ustedes saben, yo acá tengo, ¿verdad? Ya todo bien planificado con los resultados. El número de arriba nos da 6,92 aproximadamente, ¿cierto? Vamos a colocar todos los decimales que a mí me dio, que son 4, ¿verdad? Por 10 elevado a 14. Y después se hace la división, ¿verdad? Con el 17 por 10 elevado a 12. Ahí ustedes la pueden hacer inmediatamente automático porque es más rápido, ¿cierto? Para poder trabajar. Entonces ahí, ¿cierto? Después hacen la división simplemente y después tenemos que
En este caso, el VA debería dar más o menos que el perihelio, tiene que ser más pequeño, por lo tanto, el resultado, ¿cierto?, tiene que ser más pequeño que el perihelio, ¿cierto?, en velocidad. Por lo tanto, acá la velocidad del afelio nos da 40,71, que efectivamente es más pequeño, ¿cierto?, que 278. Y como la velocidad estaba en metros por segundo, entonces la velocidad que nosotros encontramos también la medimos en metros por segundo. Y así vamos a obtener, ¿verdad?, la velocidad del afelio. Con cualquiera de las otras dos cantidades, ¿cierto?, el VP o el DA, el despeje es exactamente el mismo. Bien, ya. Pasamos ahora al tercer principio de Kepler, que acá también, como les dije, el video va a ser un poquito más largo. Yo quería hacer específicamente dos videos, ya, para separar el segundo con el tercero, pero dije, mejor un solo video porque así está más completo dentro de todo. Aparte de que al principio partí explicando los tres principios, ¿cierto? Teóricamente. Entonces, la idea es colocar todo en un solo video para que lo puedan ver tranquilamente, ¿ya? Bien, acá tenemos que utilizar el tercer principio de Kepler. Y acá vamos a trabajar con las dos calculadoras, vamos a trabajar con esta, ¿ya? Que le vamos a decir la número uno, en este caso, y vamos a trabajar con esta otra calculadora, ¿cierto? Que es la que tiene el X10X, ¿cierto? Que es la número 2, ¿ok? Ahora, los despejes de esta fórmula, que es el tercer principio, no son tan difíciles. De hecho, solamente en el problema nos van a entregar un solo dato, que va a ser o el semieje mayor o el periodo orbital, ¿ok? Entonces vamos a partir directamente con la fórmula. No es necesario, ¿cierto?, que partamos obviamente con los datos porque ya podemos llegar directamente a la fórmula. Nos están pidiendo el periodo orbital. Bien, la fórmula es esta. Es periodo al cuadrado igual a constante por semieje elevado a 3. ¿Ok? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que despejar. Matemáticamente hablando, yo no puedo llegar y sacar raíces, ¿cierto? Porque las raíces tienen más de una solución, ¿de acuerdo? Pero físicamente hablando, tanto el periodo como el semieje son números positivos, porque son distancias básicamente y son periodos, son tiempos. Entonces, generalmente uno lo puede hacer. Como tengo que sacar la raíz cuadrada para obtener el periodo simplemente, la raíz cuadrada va a ir a toda la expresión, es decir, al producto de la constante de Kepler por el semieje mayor. Y ese no es el mayor problema. El mayor problema, ¿cierto?, es calcularlo. ¿Ok? Dentro del desarrollo, ya que tenemos el periodo despejado, nosotros vamos a empezar a reemplazar. Y tenemos acá que el periodo, ¿cierto?, va a ser la raíz cuadrada de la constante de Kepler. Y la constante, como les había comentado anteriormente al principio del video, es 2,976 por 10 elevado a menos 19. Entonces, en este caso, la constante no tendríamos ningún problema. Pero tenemos que multiplicar por el semieje mayor. Y el semieje mayor, ¿cierto?, es 9,55 por 10 elevado a 10. Se fijan que está en metros. Obviamente me tiene que dar en metros, ¿cierto?, no en kilómetros, porque para el tercer principio trabajamos o con metro o con segundo. Entonces, 9,55 por 10 elevado a 10, y ese número está elevado a 3, ¿ok? Por lo tanto, lo primero que tendríamos que hacer es elevar primero al cubo. Y después, ¿cierto?, hacer los otros dos pasos, ¿ok? Ok, ¿cómo lo hacemos con la calculadora? Vamos a la calculadora número uno. Colocar el número no es difícil. Colocamos 9,55 y colocamos, obviamente, ya, aquí vean la cámara que tengo yo acá, por favor, ¿cierto? 9,55 por 10 elevado a 10, ¿cierto? Recuerden que esa E, ¿cierto?, en la calculadora es porque apretamos acá el EXP, ¿ya? Ok. En esta calculadora en particular, acá tenemos un botón que dice X cubo, ¿ok? Yo voy a presionar ese botón y automáticamente me va a aparecer el elevado a 3. Por lo tanto, con eso ya voy a elevar el número a 3 al cubo. Le vamos a dar igual, ¿cierto? Y nos entrega ese valor, que es 8,7098 por 10 elevado a 35. Generalmente uno, después de eso, hace al tiro la multiplicación, ¿ok? Entonces, para colocarlo dentro de un desarrollo, si uno lo quiere colocar el desarrollo, uno después vendría acá, ¿cierto? Viene acá, si ustedes siguen viendo después la pantalla, colocamos obviamente el número con dos o tres decimales, inclusive con dos también es válido, ¿ok?
pero en la calculadora no hacen ningún cambio, trabajan con todos los decimales. Entonces acá vamos a colocar, ¿cierto? Con tres decimales sería 8,709, ¿cierto? Que es el número, ¿ya? Que nos dio, por 10 elevado a 35, ¿ya? ¿Tiene sentido que sea un número grande? Sí, porque generalmente los semiejes son números grandes, ¿ok? Recordemos que el semieje, ¿cierto? Mayor es la distancia promedio de un planeta en función del Sol. Ya, entonces volvemos acá a la cámara mía, ¿cierto? Tenemos acá, ¿verdad? Uy, ahí sí, ¿cierto? 8,709 por 10 elevado a 35. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que multiplicar la constante. Entonces, en este caso, colocamos por, ¿cierto? Ahí aparece el ans, ¿cierto? Y colocamos, obviamente, la constante que nos aparece ahí, ¿cierto? Que es 2,976 por 10 elevado a menos 19. Y le damos, ¿cierto? Al igual. Y nos entrega otro número, que en este caso, como pueden ver ahí, ¿verdad? ¿Cierto? Es 2,592, ¿verdad? Por 10 elevado a 14. Ahí aparece el 14 bien chiquitito acá, ¿cierto? 2,592, ¿cierto? Por 10 elevado a 14. Entonces, ese es el número que después le vamos a sacar la raíz cuadrada. Entonces acá nosotros colocamos periodo y colocamos raíz cuadrada de 2, ¿cierto? Coma 592 por 10 elevado a 14. ¿Ok? Pero tampoco, no apagamos la calculadora, no le hacemos nada todavía a la calculadora. Ya nosotros eso lo colocamos ahí para colocarlo como desarrollo, por así decirlo. ¿Ok? Y después seguimos acá, ¿cierto? Vamos a la cámara de nuevo. Seguimos acá. En la calculadora está este botoncito que está acá, acá está mi dedo, ¿cierto? Arriba, ¿cierto? De mi dedo, ¿cierto? Que aparece la raíz cuadrada, o sea, este botón que voy a apretar ahora, ¿cierto? Que está al lado del x al cuadrado, ¿cierto? Ese botón. Yo presiono ese botón y me aparece la raíz, ¿de acuerdo? Y yo simplemente acá, en esta calculadora en particular, uno coloca igual y le aparece, ¿cierto? El resultado que estamos buscando. Entonces, ahí, ¿cierto? Yo encontré la raíz cuadrada del número que tenemos ahí en la pantalla, ¿cierto? Y que en este caso, ¿verdad? Son 16.099.388. No vamos a colocar los decimales porque generalmente con números más grandes, ¿verdad? Los decimales no importan mucho en este caso. Entonces son 16.099.838 segundos en este caso. Ahora, si quieren colocar el 55 que aparece ahí, ¿verdad? Lo pueden hacer. O sea, nadie le dice que no lo puedan hacer. ¿Verdad? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, ¿cierto?, cómo encontrar, obviamente, el resultado. ¿De acuerdo? Vamos con la segunda calculadora. Vamos con esta, ¿verdad? Que el método también es muy parecido. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué cambia acá? Vamos a colocar el número, ¿cierto? ¿Ya? Vemos a la cámara, ¿cierto? Y tenemos acá, ¿cierto? Recuerden que acá yo coloqué el x que tenemos acá. Ok. Y tenemos ese número. ¿Cómo colocamos específicamente, ¿cierto? El elevado a 3, ¿cierto? Porque acá en la calculadora, ustedes se pueden dar cuenta, ¿verdad? Si lo acerco un poquito más, se pueden dar cuenta de que no hay un x al cubo, ¿ya? Hay algunas calculadoras que sí tienen íntegramente el x al cubo, aun cuando tengan el x. Así que, si su calculadora y la revisan bien, tiene el x al cubo, pueden hacer el paso que hicimos anteriormente y no habría problema. ¿Ok? En este caso, esta calculadora en particular no lo posee, pero sí, arriba del x al cuadrado, ¿verdad? De acercarlo lo más posible para que lo puedan ver, ¿ya? Arriba del x al cuadrado está en medio dorado, ¿cierto? Que no se alcanza a apreciar, ¿ya? Está el x al cubo. Por lo tanto, acá hay un botón en esta calculadora que se llama Shift, que es este botón, ¿ya? Entonces yo coloco el Shift, ¿verdad? Me aparece una S acá arribita, y colocamos el x al cuadrado. Cuando yo presiono, se va a activar lo que está con color dorado, con lo que está con el Shift. Y yo lo voy a hacer y aparece el cubo. ¿Ok? Lo repito, para que lo comprendan bien. Colocamos el número, ¿cierto? Tradicional, ¿verdad? Colocamos ahora el Shift, ¿cierto? Aparece la S acá arribita. Y colocamos el x al cuadrado. Presionamos ese botón y apareció el cubo, ¿cierto?
Y le damos al igual, por supuesto, ¿verdad? Como cualquier número. Y ahí también nos da el 8,709 por 10 elevado a 35. Ya después los pasos siguientes es repetir lo que hicimos con la calculadora anterior. Es decir, multiplicamos, ¿cierto? Ya, por el 2,976 por 10 elevado a menos 19, ¿cierto? Igual, ¿verdad? Nos da el 2,592 por 10 elevado a 14. Y después aplicamos la raíz cuadrada. Igual, acá también tenemos un botón que es la raíz cuadrada, ¿cierto? Que aparece con un cuadrado adentro, ¿ya? Y presionamos acá y tenemos la raíz, ¿ya? Hay algunas calculadoras que no les aparece, ¿cierto? A ver, te coloca la raíz, coloca igual y le aparece syntax error. Entonces, en esos casos, uno puede colocar la raíz, puede colocar el ANS, que está acá abajito, ¿verdad? Y le va a aparecer, uy, perdón, déjenme, perdón, espérenme un poquito, ahora sí, ya, ¿cierto? Uno coloca la raíz, perdón, y coloca el ANS, ¿cierto? Que es el resultado previo, ¿ya? Y coloca igual, y también debería obtener, ¿cierto? El 16 millones y fracción, ¿ya? Es exactamente lo mismo. Ahora, en esta calculadora, ¿cierto? En particular, en esta, ¿ya? Voy a dejarla de lado, así. No es necesario colocar el ANS, ¿cierto? Hay otras calculadoras que sí hay que colocar el ANS, ¿cierto? Para tener la raíz cuadrada, pero eso va a depender, ¿cierto? De su calculadora. Como les dije, cualquier caso particular, ustedes también lo pueden preguntar. Bien, así es como se saca el periodo. Entonces, elevamos el semieje, ¿cierto? O sea, ese número que está medido en metros, lo elevamos al cubo, ¿cierto? Como ya se lo expliqué con la calculadora, ¿verdad? Después, el resultado lo multiplicamos inmediatamente por la constante, que es 2,976 por 10 elevado a menos 19, ¿verdad? Y después de eso, le sacamos la raíz cuadrada a ese resultado. Y obtenemos, obviamente, el periodo, que en este caso sería 16.099.838 segundos. Bien, ahora si tienen dudas nuevamente, pueden retroceder el video y ver nuevamente la explicación, ¿ya? Recuerden que ahí se los expliqué, obviamente, y es la gracia, ¿verdad?, de este video, explicárselos directamente con la calculadora. ¿Bien? Perfecto. Pasamos al último problema que ahora vamos a encontrar, ¿cierto?, el semieje mayor. Y para encontrar el semieje mayor nos tienen que dar, como sale ahí, ¿verdad?, lo pueden estar viendo, el periodo orbital. Bien, ahora, ¿cómo trabajamos el despeje de la fórmula? Acá en el despeje, que tampoco es tan difícil, ¿cierto? Tenemos el periodo al cuadrado, ¿verdad? Tenemos la constante y por el semieje al cubo. Si en el periodo orbital sacamos la raíz cuadrada, porque el periodo está al cuadrado, en el semieje, que está elevado a 3, tenemos que sacar la raíz cúbica. Pero primero, el k que estamos multiplicando, tendríamos que pasarlo dividiendo. Entonces nos quedaría periodo al cuadrado dividido en la constante o sea, igual, perdón, el semieje al cubo. Y como dije en el problema anterior, matemáticamente no se puede hacer, pero el semieje siempre es positivo, por lo tanto, aplicamos la raíz cúbica y tenemos que el semieje, ¿cierto? Tiene que ser la raíz cúbica, ¿verdad? De todo lo que está adentro, que sería el periodo elevado al cuadrado dividido por la constante. ¿Ya? Acá lo más complicado con la calculadora es efectivamente sacar la raíz cúbica. Elevar al cuadrado y después dividir no es tan difícil. ¿Ok? Perdón, lo siento. Entonces, tenemos que hacer el problema, ¿verdad? Vamos al desarrollo. Recordemos que hay que sacar la raíz cúbica, pero eso es al final. Al comienzo es más sencillo. Entonces, vamos a reemplazar. Tenemos la raíz cúbica, ¿cierto? Uy, ahora sí, perdón. Tenemos la raíz cúbica y vamos a colocar, ¿cierto? Ya, vamos a colocar el signo de la división y colocamos el periodo, que en este caso, como vemos en el enunciado, es 4,94, ¿cierto? Por 10 elevado a 8, ¿ok? Por 10 elevado a 8, ¿cierto? Y eso está elevado al cuadrado. Por lo tanto, como ustedes se pueden estar imaginando, primero tenemos que elevar al cuadrado y después dividimos por la constante. En el caso anterior, ¿cierto? Nosotros elevamos al cubo y multiplicamos por la constante. Pues bien, ahora primero elevamos al cuadrado
y después dividimos por la constante. ¿Ok? Perfecto. Entonces acá tenemos simplemente que elevar primero al cuadrado. Vamos a colocar acá, vamos a prepararnos, ¿cierto? Para obtener, ¿verdad? El número que vamos a colocar, ¿cierto? Acá. Y vamos a las calculadoras, ¿cierto? Nuevamente. Bien, las encendemos y colocamos el número, ¿cierto? Que está dentro del paréntesis. Colocamos 4,94 por 10 elevado a 8, calculadora 1, ¿cierto? Igual, ¿cierto? Y acá, como ustedes se pueden dar cuenta, al lado de la raíz cuadrada aparece el x al cuadrado. Por lo tanto, yo presiono ese botón y me aparece el cuadrado, ¿cierto? Ambas calculadoras tienen el x al cuadrado. Por lo tanto, para la 1 o para la 2, ¿cierto? También no debería haber problema, ¿ya? Y le damos al cuadrado, perdón, y le damos a igual, ¿cierto? Y eso nos dio 2,44 por 10 elevado a 17. Eso es lo que resulta, ¿cierto?, de elevar al cuadrado, ¿cierto? En este caso, el periodo. Entonces, vamos a colocar acá, ¿cierto? 2,44, colocamos simplemente 2,44, no con tres decimales porque el tercero es el cero, ¿verdad? Y colocamos acá 10 elevado a 17, ¿cierto? Lo muestro de nuevo para que lo puedan ver bien, ¿verdad? 4,94 por 10 elevado a 8, eso elevado al cuadrado, ¿cierto? Y nos dio 2,44 por 10 elevado a 17. Ese número no borran la calculadora, ¿cierto? No borran ningún número, nada. Hacemos inmediatamente después la división, ¿cierto? Con el 10 elevado a, o sea, con el, perdón, con la constante, perdón, con el 2,976, ¿cierto? Por 10 elevado a menos 19. Entonces, apretamos dividido en este caso, ahí aparece AND, ¿verdad? Dividido, y colocamos obviamente la constante, 2,976 por 10 elevado a menos 19. Ahí aparece, ¿verdad? Como pueden estar viendo, dividido, ¿cierto? Acá está, 2,976 por 10 elevado a menos 19, y le damos al igual. Y eso nos dio 8,500,5 por 10 elevado a 35 en este caso. ¿Ya? 8,5 por 10 elevado a 35. Y a ese número le vamos a sacar la raíz cúbica. Entonces, vamos acá, colocamos raíz cúbica, ¿cierto? De 8,5, si quieren colocar 8,500 también es válido, ¿de acuerdo? Por 10, perdón, 8,2, perdón, lo siento, perdón, vamos a hacerlo bien. Perdón, eh, ay, sí, perdón, 8,2, perdón, 8,200, perdón. Ya, no, no 8,500, yo estaba viéndolo al revés, entonces como, ahí sí, sí, perdón, 8,200, ahí ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Ya, 8,2, ¿cierto? Por 10 elevado a 35, ¿cierto? Ahí sí. Entonces, a ese número le sacamos la raíz cúbica. Ahora, dentro de la calculadora 1, ¿cierto? Va a ser algo muy parecido al de la calculadora 2 que hicimos con el tema del cubo, ¿ya? Acá, ¿cierto? Arriba del x al cubo está la raíz cúbica. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, si vieron la parte obviamente de la otra calculadora, ¿verdad? Vamos a colocar el shift, ¿cierto? Colocamos shift, voy a desactivarlo, ahora sí. Colocamos shift, ¿cierto? Y aparece la S acá arriba y colocamos el botón del x al cubo. Y ahí automáticamente, ¿cierto? Al presionar nos aparece la raíz cúbica. ¿De acuerdo? Y simplemente después aplicamos el igual, ¿verdad? Y eso nos da el número que estamos buscando, que en este caso es 9,359 por 10 elevado a 11, ¿cierto? Ese es el semieje mayor. Entonces, generalmente colocamos el shift, ¿cierto? Voy a hacerlo así simplemente, shift, y colocamos el x al cubo, ¿verdad? Que tenemos acá abajito, y aparece la raíz cúbica. Entonces, ahí en ese caso, ¿cierto? Nosotros tenemos específicamente de que podemos sacar la raíz cúbica. ¿Ok? Ahí está el resultado, ¿cierto? 9,359 por 10 elevado a 11, y ese es el número que vamos a colocar como nuestro semieje mayor. Entonces, acá colocamos 9,359 por 10 elevado a 11, ¿cierto? Como los semiejes se miden en metros, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a colocarle el metro acá como unidad para que esté todo bien realizado. Bien, ¿cómo lo hacemos con la otra calculadora? ¿Cierto? Que fue la calculadora 2. Al principio no es tan enredado, es igual que la calculadora 1 que hicimos recién.
colocamos nuevamente el botón, o sea, el número, perdón, ¿cierto? 4,94 por 10 elevado a 8. Acá tenemos el x al cuadrado, así que no debería haber problema. Presionamos ese botón, ¿cierto? Lo presionamos y nos sale el cuadrado, ¿ya? Se fijan que es muy parecido al caso que hicimos recién. Por lo tanto, le damos a igual y nos da efectivamente 2,44 por 10 elevado a 17. Después, igual, dividimos, ¿cierto? 2,976 por 10 elevado a menos 19. Recordemos que estamos dividiendo y le damos a igual y nos da el 8,200, 8,2 por 10 elevado a 35. Ya, la raíz cúbica. Arriba de la raíz cuadrada está en dorado el botón de la raíz cúbica. Por lo tanto, es súper sencillo si ya entendieron cómo colocar el shift. Es simplemente ahora colocar el shift, ¿cierto? Aparece la S arriba como les explicaba recién. Y colocamos el botón de la raíz cuadrada. Y al colocarlo, nos aparece la raíz cúbica, ¿cierto? Colocamos shift, colocamos el botón de la raíz cuadrada, ¿cierto? Y nos aparece, ¿cierto? La raíz cúbica. Y le damos al igual y nos da el 9,359 por 10 elevado a 11. Ahora, hay otras calculadoras, ¿cierto?, de que la raíz cúbica aparece sobre el x al cubo, o a veces el x al cubo aparece sobre el x al cuadrado. Va a depender de cómo sea la calculadora que ustedes, perdón, que estén trabajando, ¿ok? Por ejemplo, acá tengo otra calculadora, ¿cierto? Es muy parecida a esta, ¿de acuerdo? Pero acá, se fijan que acá ya está el x al cubo, ¿ya? Pero acá abajo tenemos el x 10x. ¿Ok? Entonces, acá hay que fijarse bien en su calculadora. Por eso conocer su calculadora para trabajar es súper importante, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Para ese problema, colocamos el número, lo elevamos al cuadrado, ¿cierto? Con el x al cuadrado en ambas calculadoras, encontramos el resultado, lo dividimos por la constante, que es 2,976 por 10 elevado a menos 19, ¿cierto? Y después sacamos la raíz cúbica tal cual como se los enseñé, ¿cierto? Con ambas calculadoras, ¿ya? Eso es con respecto al tercer principio de Kepler. Ya se pueden dar cuenta que este video salió un poquito más largo de lo normal, pero como les digo, la idea es que puedan comprenderlo muy, pero muy, pero muy bien. Esa es la finalidad, ¿cierto?, de este video. Entonces, ¿qué aprendimos en este video? Aprendimos que existen tres principios de Kepler. El primero que habla de las órbitas elípticas, ¿cierto? Que todos los cuerpos se mueven elípticamente alrededor del Sol, ¿cierto? Los planetas, ¿verdad? Inclusive los asteroides, por ejemplo, que se encuentran en el sistema solar. El segundo principio, ¿cierto? Habla de que los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales, o sea, describe matemáticamente el perihelio, perdón, y el afelio. Y el tercer principio, ¿cierto? Habla de que el periodo al cuadrado, ¿cierto? Es proporcional al semieje mayor elevado a 3. Por tanto, yo puedo encontrar cuánto se demora en dar la vuelta al Sol y cuál es la distancia promedio que tiene un planeta respecto del Sol. ¿Ya? Así que nada más, espero que les haya podido gustar este video, que hayan podido comprender, ¿verdad?, cómo hacer los problemas que trabajamos en este video. Ya, mi disculpa si el video es un poquito más largo de lo habitual, ¿cierto? Pero como les dije, quiero que puedan comprender bien, ¿cierto? Y puedan complementar bien para trabajar, ¿cierto? Después cuando tengan alguna evaluación, ¿cierto? Más adelante. ¿Ya? Eso es. Nos vemos en otro video, en otra oportunidad. Me llamo Diego y nos vemos en otra oportunidad acá en Mundo Física Chile. Hasta la próxima.